¿Pero más por estilo o tú dices que como para No, verse como para por lo menos tener un orden, ¿no? Sí. Para tener un orden. No, o sea, el tema profesional, bueno, ahorita que estamos con Daniel, el tema del profesional, yo siento que hoy ha como que cambiado las cosas, porque tú puedes ser profesional haciendo música desde tu casa, Sí. como tú hiciste un disco, pues, o sea, al final lo profesional no te limita a ir a un estudio, tú tienes tu conocimiento y lo puedes hacer y puedes producir algo profesionalmente en casa. Sí, completamente. Como no sé, como la buena conversa. Sí, man, todo es cuestión de, digamos, la actitud que tú asumas. O sea, si tú, así sea de tu casa y con lo que tienes, te lo tomas en serio, eso es el primer paso. Ya, no importa si ya si tengas la disquera, todo, pero si no tienes esa, digamos, esa disposición de tomarte las cosas como con un compromiso, en serio, entonces ahí tienes algo importante que te falta. Pero yo he tenido el placer, pues, de trabajar contigo y de verdad que... O sea, yo como le estaba diciendo a José, obviamente no he trabajado con todo Panamá, pero de verdad que ha sido una buena referencia, pues, porque como le estaba diciendo a José, es pocas veces que el mismo artista, no sé cómo funciona en un país, digamos, en Estados Unidos o Europa, pero es un poco impactante cuando estábamos haciendo tu video musical, de repente tú tenías el guión, tenías todo listo. Tú como artista ya tenías el storyboard y no es un storyboard así que solo el dibujo, una cosa animada, pues. Es algo que yo no sé si es común, ustedes dos siendo músicos, que el artista prepare todo eso o es algo que yo no sé, tú quieres tener más como control sobre lo que... O ya tienes una visión. Claro. Ajá. Sí, yo creo que es importante... Bueno, yo lo hago uno porque en verdad me divierte. O sea, me divierte el proceso creativo, pues. Estar detrás de lo que se puede hacer con un video, de también ser recursivo. Entonces, para mí esa parte es bien valiosa. Y dos, que bueno, obviamente uno pone en balanza, digamos, los recursos que tienes y lo que puedes hacer con ellos. Entonces, si yo puedo hacer que el producto final sea lo mejor posible, ya teniendo una idea clara de qué es lo que quiero, de cómo se tiene que ver, entonces obviamente yo me voy a intentar involucrar en todas las partes posibles, siempre respetando el trabajo de la otra persona con la que estoy trabajando. Así como cuando hicimos el video, pues era como que yo tenía ideas claras, pero en el momento de grabar, si tú me decías, hey, esto hagámoslo de esta forma, no de esta, entonces eso era como una idea que full se respetaba. Sí, es tener básicamente como una relación poco romántica con la creación, ¿sabes? Sí, O sea, igual cuando te unes con músicos, así como un jamming, igual así como Clementina me da miedo todo, como una pasión, un romance. Está cool porque al final es como que la conexión, pues, la verdadera conexión no es como a medida, yo lo veo así, pues, no hay una conexión real que pasa como técnicamente, sino es como algo que ni siquiera notas que está sucediendo en el momento y cuando ves el resultado es que te das cuenta de todo lo que pasó, pues. Dije, hey, mira, hicimos este video, hicimos esta música, hicimos este proceso juntos y al final el resultado te da como la evidencia de la conexión que hubo, pues. Clementina, Está arriba, está moviendo duro. No, está activo. Es que estamos en la casa de Clementina. Pues. Claro. Entonces... Pero sí, o sea, yo siento que al final uno le tiene que dar como un poco de pasión a las cosas. Sí, o sea, porque completamente. sin eso no das como el 100% de lo que tú puedes hacer. Sí, y eso es cierto, lo que tú dices por el tema de... todas las colaboraciones son una relación, es relacionarse con otra persona. Entonces, ya sea hacer un video, llamear o inclusive trabajar en un estudio con un productor, tiene que haber una dinámica, tiene que haber un vínculo y un proceso de dar y recibir. Y eso no es fácil, o sea, eso es aprender a tener el tacto, a entender el lenguaje del otro. Pero eso también es bonito, pues, porque precisamente trabajar con otra gente te hace pensar de otra forma, te hace abrir los ojos y creo que lo mejor es cuando los proyectos tú aprendes a través de hacer proyectos. Eso es lo mejor. Oye, no, esa forma es que me resuena bastante porque las personas con las que me relacionan en el medio, así como con José y muchas otras, es
Porque a veces, no sé si te ha pasado también, hay trabajos, hay proyectos, para no llamarlos trabajos, donde se siente como las ganas de hacerlo bien, de crear algo bueno, como se siente como el espíritu colaborativo, pues. A pesar de que quizás haya plata involucrada, como el fee, el costo de la persona, pero se siente que ambos quieren hacer la cosa bien por el bien y sin mucho ego. Pero a veces hay como trabajos donde, digamos, es como una relación así como con jerarquías muy, muy claras, pues. Sí. Dije, bueno, o sea, puede ser, por eso que... Eso, y yo creo que entra mucho en que estamos en Panamá, pues. Quizás a veces, como estábamos compartiendo al inicio del podcast, tú produces en tu casa. Pues, o sea, yo no conozco totalmente tu proceso. Creo que este episodio podemos hablar más del proceso, pues. En el otro sí, el general. Como que tú produces casi todo en tu casa. Sí. Y eso... O sea, eso en sí... Creo que estábamos hablando de eso un día, que hay artistas de Estados Unidos que salieron de este tipo de... es un formato, ¿cómo es? El bedroom. Lo del bedroom pop. El bedroom es pop, sí. lo que origina como que toda esta corriente de hacer música desde su cuarto. O sea, o hacer pop desde su cuarto. Uh-huh. Y eso de alguna forma también es como que te abre un poco más los ojos y la oportunidad de que, hey, yo tengo, así como tú tienes tu batería, tú tienes tu guitarra, tienes tu equipo, has ahorrado para comprar ciertas cosas que no tenías y ahora tienes, y puedes producir cosas buenas y puedes entregarle quizás a tu público algo que no necesariamente, o sea, pasó por un estudio, sino que simplemente fuiste tú en tu home studio. Claro. Y después lo pudiste como entregar. Y eso es un valor que por lo menos yo veo desde aquí, desde siendo como local. Uh-huh. Local es como algo que no había percibido antes, tan vívido o tan cercano, porque no me dedico a la música, o no me dedicaba a la música como antes. Ahora quizás como que veo más músicos cercanos a mí, a mi comunidad, o a lo que yo me identifico con también los trabajos de Edwin que me refieren, porque yo soy más visual. Siempre he sido más visual. Las cosas llegan porque las veo y después como que, le doy la oportunidad de escucharlo. Claro. Suena feo, uh-huh. Suena exigente, pero si algo se ve bien, o sea, muy rara vez se va a sonar mal, pues, o sea, sí, se complementa, muy raro, pues. Muy raro. Puede pasar que hay videos muy bien hechos, pero hay música chueca. O sea, puede pasar. Pero cuando encuentras el complemento de la música y el video, lo valoras. Pues como que, hey, esto va, como el video de Boy, o sea, esto va de la mano con un concepto y va de la mano con algo y con un ritmo y con una armonía visual también. Claro. Entonces, a mí me da mucho más como que el estímulo me lo despierta a nivel creativo cuando veo la música. Claro. Y está fuerte eso, cuando ves la música. Sí, y es que en verdad, sobre todo hoy en día, el factor visual en la música es esencial, man, porque la música mucha la consumimos, es donde conocemos músicos, en redes sociales, o a veces en Spotify uno le da clic a algo porque se ve bien, se ve interesante, y una cosa no puede ser ajena a la otra. Las dos tienen que resonar. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante, también porque uno, al menos yo como músico, yo la música la visualizo mucho, o sea, es como me la imagino en esta escena, me la imagino acompañando a alguien en este momento de la vida. Entonces, ahí es cuando esa colaboración entre audio y video tiene que ser como tan de la bien mano. aplicada. Uh-huh. Oye, hablando un poquito de tu trabajo, porque bueno, es la primera vez que tenemos como a un músico en la buena conversa de toda el espectro creativo que hay. Y bueno, ya porque te conozco un poquito, o sea, yo he visto tus videos anteriores y de verdad hay como una gama variada de estilos, pues. Hay cosas que, de nuevo, los primeros que vi creo que fue Trabalenguas. Es como, hay bastantes efectos especiales, hay como bastante green screen. Sí, hay poca vaina ahí. Y entonces, y eso lo hiciste tú, me imagino, creo que sí. Lo que estamos hablando. Y eso aplica a lo que estamos hablando de que la música se puede ver, pues. Eso me parece muy interesante. Yo que es nada de música, pero yo sí soy visual. Y es bien bonito cuando tú ves algo que ves y escuchas y van como tú dices, van como de la mano. Sí.
Sí. Pero tú en estos... pero qué es lo que está pasando por tu mente cuando tú dices que, digamos, las canciones que tienes tienen una imagen, pues? ¿Qué es lo que... ¿Cómo es esa zona de...? Por ejemplo, como Voy, pues, fue como las telas y las bailarinas. Tenías un concepto así como rojo. Ajá. ¿De dónde nace De- como la idea? ¿Cómo... ¿Cuál es ¿De dónde tú agarras, pues? Claro. Ajá. Bueno, las ideas son siempre referencias de algo más, pues de otros Ajá. músicos que he visto. Ujú. Por ejemplo, yo me acuerdo que originalmente cuando yo tenía la idea del video de Boy, Ah, sí, yo ¿verdad? había visto unos videos. Uno de ellos era de un grupo que se llama Fleet Foxes y sacaron un disco, una canción que se llama Can I Believe You. Ujú. Y el video es precisamente, son dos bailarines. Entonces hay como estas coreografías también con telas. Y eso me gustó buco. Entonces yo como que me gustaría como esto, como este concepto o como este principio, aplicarlo al video para Boy. Ujú. La parte del rojo fue como darle simbología, como, sí, como esa parte simbólica Ujú. a lo que la canción trata, que es la atracción al peligro. Entonces el rojo es algo que siempre está muy como ligado a lo atractivo, también al peligro, pues como dicen que una zona roja, una zona peligrosa. Entonces fue como buscarle eso, pues siempre es la intención de encontrar esa forma de relacionarlo con el tema en trabalenguas. Ujú. El video, bueno, uno se hizo así como con mucho pantalla verde y animaciones porque lo hice literalmente en mi cuarto. Porque ¿Fue en estaba... pandemia o...? Sí, fue en plena cuarentena esa que nomás podía salir Bueno, que estamos en 4 horas a pandemia la todavía. semana y chao. Ajá. Y, y trabalenguas es eso, pues era como usar este efecto collage como de imágenes como puestas una encima de otra, entonces como poner en imagen esa palabra, el trabalenguas. Chuso, eso es bien pretty. O sea, escuchar los procesos. Porque yo cuando estudiaba, pues, algo que yo en ese tiempo, hace casi 10 años en la universidad, cuando estudiaba diseño, el profesor siempre nos decía, tú como artista, no importa qué tipo, músico también siendo uno, tú tienes que ver muchísimas referencias. Sí, Y no solo de que populares, sino de todo tipo. Para tú elegir lo que te gusta, qué quieres tú tomar, qué va como... qué puede ir como de acuerdo a tu estilo, pues. Y esa es una cosa que me di cuenta un poco más tarde. Porque en Panamá quizás... si hablamos total... Ah, creo que ese es para el otro episodio. Pero quizás en Panamá no hay muchas referencias, pues. Y eso... Y... que la otra... Bueno, pero sí, sí. Y bueno, creo que Estamos creando. estamos también en un proceso generacional. Eso. Porque Sí. se me olvidó decir antes que si bien es cierto, hay una generación pandémica productiva a nivel artística, o sea, que aprovechó la cuarentena para producir. Ujú. También hubo una época de represión muy fuerte política, en donde la generación que vivió eso, dictadura, saqueo, invasión, etcétera, etcétera, también tuvo una época en donde se reunía clandestinamente o en estudios de alguien, o hacían toques en casa, o en toques Claro, en claro. chani, o sea, el punk se movía bien under y el rock también, la escena del rock se movía bien under y esa generación de alguna manera influyó, creo, en mucho de lo que hoy en día conocemos como hacer música en Panamá, de ese género o de cualquier género, porque al final también el género urbano o el reggae o el rap también ha convivido con esa represión de estar como que encerrado. Claro. Y entonces creo que ahorita es como repensar por qué estamos creando desde el encierro y qué estamos haciendo como que desde nuestras propias limitaciones. Porque creo Sí. que como tú lo has puesto bastante bien claro en tu trabajo, pues, o sea, siento que no hay un límite creativo para proponer cosas. Si Exacto. bien es cierto, hay límites más técnicos, lo que sea, o como me contabas antes de grabar, que en el video tú querías como una cierta máscara diferente a la que el video salió, pero recursivamente utilizaste los recursos para poder que representara la idea de manera coherente todavía el video. Entonces, Claro. al final es mantener esa coherencia. Muy pocos artistas lo pueden lograr. Y por eso
paréntesis, agradezco que me hayas como que abierto la puerta también de este espacio para poder hablarlo, porque creo que uno, como dice Edwin, no hemos tratado de limitarnos a las conversas, pero sí como que elegir muy bien qué es lo que queremos llevar a cabo en este proyecto del podcast. Claro. O sea, a quién invitamos, por qué, o sea, también tratar como que de evidenciar un poco la creatividad sin límites que pueda haber en otra persona y reconocerlo. Claro. Como que eso es pretty. Así que creo que las pocas veces que hemos compartido ha sido por el fútbol. Ajá, sí. Exacto, Sí, la la Biblia. bultobirria. En las bultobirrias. Y nunca habíamos conversado ni nada respecto a música, sino Claro. que más un juego de fútbol. Pero también en esa interacción uno se da cuenta de muchas cosas. Uno trata como que también de compartir, porque también con Carlos Vallarino también practicaba como fútbol. Ah. Así que Es el convivio de los artistas, sí, de los músicos, el entre fútbol. músicos. Ajá. No, bueno, No, es mentira. como una oportunidad de Claro. conectar. Oye, eso Sí. me lleva un poquito a lo que... Un paréntesis rapidito, pues. Lo que habías dicho de que en otras generaciones la gente se reunía para hacer música. Eso es algún... Aquí yo lo estoy relacionando, no tiene mucho que ver, pues. Creo que la música en Panamá sale mucho, de alguna forma, de algo social, pues. ¿Sí? Por ahí va la cosa. O hay partes como generacional, no sé si de tu Sí. familia recibiste Ah, sí, mira. también. Sí, Eso. yo quería hacer como un aporte a eso. Ujú. Y por ejemplo, tú ves grupos que son referencia en Panamá, como Señor Loop, por ejemplo. Mm. Señor Loop es precisamente también el fruto de un momento en la historia, digamos, de esa escena alternativa, pues porque Señor Loop es también el trabajo de artistas como Jonathan Harker o como Ana Endara, entonces, y como que ese círculo creativo donde también está Carlos Méndez y está el Papo Vecino, y por decir una parte muy, digamos, nicho o pequeña de todo lo que pasó en ese momento, no son casos aislados. Es precisamente grupo de gente como nosotros hoy aquí hablando o como yo ya colaborando con Edwin anteriormente. Es eso, pues como ver cómo las distintas disciplinas, las distintas perspectivas y mentes pueden colaborar para hacer un trabajo. Entonces, eso es bien bueno y en mi caso, mi familia también lo he experimentado. Por ejemplo, del lado de mi mamá tenía un bar aquí en Panamá que se llama La Casona. Ujú. Entonces, en La Casona también se presentaron muchos grupos en ese entonces, de esa época, entre ellos pues los que mencioné. Y bueno, también parte de mi papá haciendo pintura, trabajando en publicidad, haciendo música, como que eso siempre como que ha sido algo que me ha marcado mucho, pues. Como vivir en un hogar o en una familia donde estas cosas son bien importantes. Mi abuelo es fotógrafo, mi otro abuelo coleccionista de música, tengo una tía que es bailarina profesional, o sea, como Sí, que eso, toda la hay gama. una familia con mucho haciendo. Mi hermano, que también es músico, que tiene su proyecto solista y tiene vida nocturna. Malo ahora también. Entonces, como que es bonito eso, pues, como uno no se hace solo, man, y uno no es ajeno a su entorno. Entonces, yo creo que es importante también estar como con los ojos, los oídos abiertos a lo que está pasando a tu alrededor. Como receptivo, ¿no? Sí, completamente. Oye, pero eso es lo que estaba... Por ejemplo, yo no conocía mucho eso, pero sí veo que tienes en tu familia toda la gama de diferentes artes y eso y eso a veces como que lo siento en tu música, pues es algo que, de nuevo, yo siendo no músico y no muy conocedor, siento que es particular, ¿no? No es algo que, digamos, no es lo más popular en sentido que en Panamá suena, es más, dije, no sé, urbano y esa línea, ¿no? Pero Claro. tu música yo la escucho bastante diferente, fresca, digamos, para mí, estando en Panamá. Y eso a que tú, no sé si viene de, quizás del fondo este familiar que tienes o de alguna otra referencia, o no sé, local. Sí, para El estilo, mí, pues. para mí full, o sea, de parte de mis papás, yo escucho, o sea, mis papás siempre escucharon y siempre han escuchado música muy, muy actual, muy alternativa, entonces yo crecí escuchando de todo, man, desde los Beatles hasta Björk, hasta Thelonious Monk, hasta Richie Sakamoto, hasta Stereolab, o sea, como que toda esa música, Ujú. digamos, no tan
convencional, por decirlo de alguna forma, siempre estuvo ahí presente. Entonces, fue con lo que yo crecí. Yo crecí con esa música y inevitablemente la música que hago está muy impregnada de eso. Pues. O sea que a mí me costó, por ejemplo, como digamos hacer como ingeniería al revés, como que... Reversa, sí. Exacto, como al reversa. Las naves espaciales. Ajá. Que es como que, ok, yo empecé por lo más como etéreo, como más experimental, ya teniendo más conciencia de lo que hago, entonces poder acercarme más a los sonidos que me recuerdan más a Panamá, por ejemplo, o a Latinoamérica. Entonces, digo que mi familia sí se escuchaba siempre, se escuchaba salsa, se escuchaba canción de autor, pero como que ha sido al revés, pues, como que de lo más raro a entonces como lo que está más en mi entorno, en mi presente. Sí, yo entiendo eso como y lo llamo, ¿no? como la misma descomposición en sí, o sea, no en el término negativo, sino en el término de desarmar el núcleo y llegar realmente al centro donde está pasando realmente la influencia y está ahí todo convulsionándose. Entonces, y poniendo un ejemplo como que reciente también que me sirvió mucho para entender esa manera de pensar fue la exposición de Cisco Merrell, que él tiene como que estos elementos coloridos de los Diablos Rojos. Ajá, sí lo he visto. Pero te quedas con solamente un solo elemento o te quedas con 2, 3 elementos del Diablo Rojo. Y entiendes que el todo que te influyó, o sea, todo elemento, porque el elemento del Diablo Rojo es un montón de chécheres. O sea, el todo que te influye, te quedas con algo muy minimalista y quizás eso puntualiza tu arte. Entonces siento que tú, por todo ese bagaje que tienes familiar y toda la influencia que has tenido durante todo el rock de Panamá que has podido escuchar igual que yo, o sea, ahora entiendes cómo que tu música puede volverse un poco más minimalista y mantener todas esas raíces que tú has sido como que receptivo en todo ese tiempo escuchar. Entonces, por eso como que también me gusta mucho que te hayas como conectado visualmente con algo que me hayan llevado a entender eso, como los videos que has grabado con Edwin también, que yo siempre le digo, y no es por hablar paja, pero yo siempre le digo, Edwin tiene buco detalles, ¿no? O sea, los detalles los cuida buco. Y fácilmente no te puedes encontrar a alguien así en la calle. O sea, en la calle te vas a encontrar con muchos camarógrafos, muchos fotógrafos, mucha vaina, muchos directores, lo que sea, whatever, como se quieran llamar. Pero pocos guardan el detalle. Y esa vaina es porque la gente no tiene como, ¿sabes? Como el skill ese encendido. Y eso se desarrolla con el tiempo. O sea, no es que somos unos iluminados. No, sino que eso se desarrolla con el tiempo, exacto. Normal, pues, pero es cool como encontrarse con ese tipo de personas que te pueden traducir tu música a algo visual y llevarlo y entregarlo a un público que quizás que lo vea como, ay, esta vaina, así como dice, esta vaina es fresca. Fresca. ¿Sabes que eso sí, hablando de música me pongo bien como contento, porque yo siento que esto es el reflejo real de lo que es Panamá y que Crisol de Raza, pues. Y escuchando un poco el recorrido que me estabas diciendo, que empezaste más como por lo experimental, imagínate. Nada que ver con, digamos, con Panamá, lo experimental. Pero lo interesante de esto, como lo dice José, la descomposición, es que de lo experimental volvemos a Panamá. Pues entonces ya tú, lo que quiero decir es que, escuchando lo que estás diciendo, es que de lo que estabas probando desde tus inicios en la música, hoy lo estás como metiendo, ya combinando con lo que es Panamá, pues. Y eso es lo que crea como, mira, porque si escuchamos música hace 10 años, 20 años, todo suena diferente. Y es por procesos así, pues. Claro. Cómo la gente va mezclando como los diferentes backgrounds, diferentes cosas diferentes pasiones, intereses, y los mezcla con lo que es la identidad de, digamos, un país, pues ese movimiento, en verdad. Yo hablando con José, porque tenemos conocidos en la música, hay como una nueva ola de sonidos, pues, que tienen su toque panameño, pero se siente como fresco, que no todo tiene, en verdad, porque siempre vamos por ahí, pero todo tiene que ser como urbano, pues. Claro. No todo tiene que ser como eso, pues. No todo tiene que ser ruidoso como la moto que acaba de pasar. O sea, por ejemplo. Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo demográficamente.
No es lo mismo el sonido de esta área donde estamos que el sonido de la 5 de Mayo, Claro. o el sonido de Chitré, o el sonido de una montaña. O sea, Sí. estamos en Panamá, pero son diferentes sonidos. Yo creo que Claro. los proyectos musicales también tienen esas características. O sea, tú tienes un sonido que realmente tú puedes sentarte a disfrutar todas las capas que tiene el sonido. Claro. Y puedes entender todo lo que dice el sonido y por qué está ahí. Quizás puedes ignorarlo si no eres como una persona virtuosa de la música o una persona que le da la oportunidad a la música. Claro, sí. Porque esa es otra vaina. Que Exacto. no tienes que necesariamente Ese saber de tema está bueno. música. No necesariamente tienes que saber de música. Tienes que darle la oportunidad a que los sonidos te digan algo, ¿no? Te Sí, transmitan exacto. algo. Entonces hay gente que no le da la oportunidad a la música tampoco. Pero en cambio lo que yo siento que tú estás como que tratando de identificarte también es con esos sonidos de la calle. Yo no sé si, bueno, o sea, hablando así, pues, como Ajá. que de la calle misma, ¿cómo sientes tú que tu música se comporta con esa calle, pues, con esa urbe o con este Panamá que tú conoces? No sé. Sí, a mí una cosa que me interesa mucho es que la música transmite de muchas formas. Ujú. Por ejemplo, la música que yo hago tiene, obviamente, tanto la parte instrumental como la letra. Entonces, a veces, generar un sentimiento no viene de las palabras, sino de lo instrumental, de la dimensión, de la distancia. Entonces, a mí me gusta mucho sentir que mi música está el sonido del mar, de alguna forma. Está el azul del mar, que está esa profundidad del mar. Y que para mí eso es Panamá, pues. Y también para mí Panamá es nostalgia hasta cierto punto, porque vimos en un Panamá que está hecho en muchos momentos, man. Las áreas revertidas, que si te vas a Panamá Viejo, que si te vas a la 5 de Mayo, que si te vas a Bellavista. Entonces, todo eso es un recuerdo del pasado, pues. Entonces, Chuzo. para mí el sonido del Panamá que yo tengo, de repente no es un acordeón o no es un replicador, que está brutal poder meterlo, pero quizás eso no está en mi música explícitamente, pero están otras sensaciones de lo que para mí es Panamá, pues. Entonces ahí es donde me gusta meter mi perspectiva del lugar en el que estoy. Chuzo. Ey, de verdad que bonito. De verdad que me ha cambiado porque eso que dijiste es de que Panamá no tiene que ser un acordeón, no tiene que ser un típico. O sea, eso es quizás lo tradicional. Pero Panamá está... O sea, como todos los lugares que están creciendo y evolucionando y llenándose de diferentes cosas, tienen diferentes sonidos. No solo es lo tradicional, pues. Y que eso también está cool y está Y está buenísimo cool, sí. cuando ves que lo ponen en la música, en el Ujú. rock, por ejemplo. Pero no es la única forma, pues. Hay muchas. Exacto. Sí. Oye, qué pretty. Sí, no, me llega un poco ese tema que dices porque quizás, y llevándolo al contexto más histórico, es que vivimos en constante nostalgia porque la historia que nos pasa por frente la tapamos y la olvidamos, así como los letreros de Cami, ¿no? O sea, sí, que sí. Cami decía en los podcasts anteriores que en vez de recordar cómo era ese letrero y darle vida como era antes, sino que le caemos encima. Claro. Y así mismo es la arquitectura, así mismo es todo. Entonces, vivimos en esa constante nostalgia y creo que la transmite bastante bien con lo que dices. Porque precisamente somos un pequeño pueblo que trata como que de crear cosas nuevas y está cool. Pero se olvida entonces de su tradición, se olvida de lo que era, se olvida de lo que había ahí antes de ese edificio enorme. Antes había un teatro que era el Teatro Bellavista, entonces Sí, ya no exacto. está, por ejemplo. Entonces son esas vainas que tú las transformas en sonido y como lo que dices me da mucho sentido ahora más todavía. Sí, y yo creo que uno como músico, como artista en general de cualquier disciplina, uno no puede ser ajeno al entorno en el que está, man. O sea, de una que otra forma, aunque sea no explícitamente, pero tienes que estar consciente de ello. Y tienes que estar consciente de que quizás has crecido como en un espacio o... Sí, en un espacio donde precisamente pasa eso, las cosas se olvidan o se tapan, se tumban edificios importantes, se tumban teatros, pero también se tumba esa identidad cultural, pues, y eso es importantísimo. Yo, por ejemplo, yo soy el único panameño de mi familia, o sea, el único nacido en Panamá soy yo.
Y entonces yo no puedo ser ajeno a eso, pues. Yo no puedo dejar de pensar el hecho de que mi familia no es de aquí, pero parte de mi familia se ha hecho aquí. Entonces, yo no puedo ni olvidar de dónde viene mi familia, ni olvidar dónde yo estoy ahorita, pues. Entonces, es importante tener conciencia de por qué hacemos las cosas y de cómo las hacemos. Chuso, qué buena, de verdad, qué buena forma de terminar, porque de verdad que, de nuevo, gracias Daniel por este primer episodio. Es la primera vez que hablamos con un músico en la buena conversa y de verdad que, Chuso, o sea, lo que vemos en la superficie es música y el músico, ese va para el otro episodio. Pero mira todo lo que, o sea, todo lo que está detrás, pues esto es la puntita del iceberg, lo que vemos como Daniel Jacome, el cantautor, Claro. pero todo lo que estaba debajo, pues. No solo a Daniel, de cualquier persona en Panamá que se dedique a algún tipo de arte. Es una cosa increíble. Sí. Todos estamos hechos de esos acontecimientos culturales, pues. Hasta el que no hace un tipo de arte, por eso Caleta dice que no, que venimos a traer cultura. ¿Sabes? Como que traer. O sea, donde Aquí. tú vayas hay cultura. La cultura no es solo lo trendy y lo hipster. O sea, es parte de la todo, cultura, es algo, sí. Exacto, sí. Eso es un tipo de cultura, sí. Pero cultura es todo, man. Todo. Es la forma que la gente camina, la forma que la gente habla. Entonces, uno no puede estar ajeno a eso. De hecho, bueno, también en la filosofía se dice que estructuralmente el pueblo que trabaja, o sea, las personas que trabajan realmente son las que hacen cultura. Eso. Claro. Porque históricamente el rey hace que trabajen para ellos. Claro. Entonces el rey quiere entretenimiento. Exacto. O Sí. las personas con mucha abundancia de dinero quieren entretenimiento o piden entretenimiento. Entonces, de alguna manera, la gente que trabaja la tierra, la gente que trabaja artesanía, la gente que trabaja todo el tema musical y las artes después fueron naciendo porque necesitaban de alguna manera expresarse. Y eso es la cultura, lo que sale realmente de las calles. Entonces, al final, aunque estemos encerrados, aunque estemos lo que sea, o sea, que tengamos limitantes para expresarnos, creo que siempre va a haber como un espacio para poder expresarse. Sí, completamente.